Felicitamos a Angeli por esa hermosa producción en su Kamishibai. Nos presenta una hermosa historia que refleja muy bien lo que estamos viviendo el día de hoy. En la actualidad, en nuestro tiempo en casa, en la escuela virtual y obviamente aprendiendo con profes Melos. Felicitaciones, Angeli, por ese mensaje tan bonito que nos envías. Y vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar de unos sustantivos singulares y plurales y vamos a ver qué palabras tienen que ver con esto. Las dos metas del día de hoy son reconocer qué sustantivos son singulares, qué sustantivos son plurales e identificar los cambios en las palabras del singular al plural, porque no es lo mismo decir algo en singular que decirlo en plural. Y si tal vez no lo entiendes todavía, no te preocupes, que durante la clase vamos a ir comprendiendo de qué se trata. Bueno, niños y niñas, para empezar, les cuento que un sustantivo son todas ese montón de palabras que utilizamos para nombrar todas las cosas que conocemos. Todas las cosas que hay en nuestro mundo tienen nombres y esos nombres que le asignamos pues son sustantivos. Entonces, por ejemplo, como nombramos las personas, por ejemplo, cuando a Estefanía, a Valerie, a Santiago, a Maximiliano, a los animales, a los animales también le ponemos nombres. Los objetos también, por ejemplo, se llaman mesa, nochero, televisor, olla, y eso nos permite poder saber a qué nos referimos cuando compartimos mensajes con otros. Sentimientos, por ejemplo, a veces siento alegría, a veces siento tristeza, otras veces tengo rabia, y cada sentimiento, cada palabra denota un sentimiento diferente. Acá tengo 3 ejemplos. Por ejemplo, si un niño se llama Andrés, es el sustantivo, miren, el nombre propio es Andrés. Pero también cuando a veces vamos por ahí caminando y vemos un jardín, este nombre también nos permite denotar un espacio específico. Y cuando alguien nos dice jardín, inmediatamente llega a nuestra mente una imagen referida a esa palabra que estamos nombrando. Zapato. También, ¿cierto? Cuando a uno le dicen, ¿me prestas por favor ese par de zapatos que hay allí? Uno no va a pasar ni la escoba, ni la trapeadora, ni otra cosa, sino que va específicamente por ese par de zapatos que hay allí. Como hay tantas palabras que refieren sustantivos, es decir, que nombran las cosas, los objetos, las personas y los animales que también comparten con nosotros el mundo, entonces los sustantivos se clasifican en varias cosas. Por ejemplo, en sustantivos comunes, que son aquellos que refieren a las cosas en general. Por ejemplo, cuando uno dice maestra, uno se imagina varias maestras, ¿cierto? Maestra ya denota una profesión y un rol específico, pero es general. Mamá, hermano, pueblo. Cuando yo digo pueblo, podría estar refiriéndome a cualquier pueblo de Antioquia, por ejemplo. Ciudad, casas. Entonces, por ejemplo, este sustantivo común es niña, que puede ser cualquier niña. Este otro que hay acá es casa. Por ejemplo, en las que ustedes viven, en la que yo vivo, puede ser cualquiera. Y este otro que vemos acá es perro, que puede ser de cualquier raza, puede tener cualquier nombre. Y esos sustantivos comunes son diferentes a los sustantivos propios. Miren la diferencia que existe. Los sustantivos propios nombran lugares, animales o personas utilizando nombres propios. Entonces, miren, ya este sustantivo no va a ser niña, sino que le voy a poner un nombre. Le voy a poner Melissa. Melissa. Por ejemplo, acá yo no voy a hablar de departamentos, que podría ser un sustantivo común, sino que yo voy a hablar de Chocó. Miren que Chocó está ahí señaladito de rojo. Y Chocó es un nombre propio, es un nombre que identifica a un territorio específico de nuestro país. Y por ejemplo, acá yo no voy a decir gato, porque podría ser cualquier gato, sino que le voy a dar el nombre de mi gata, Sabina. Y eso es un nombre propio. Sería nombre común, sería sustantivo común si digo gata o gato o perro o elefante o árbol, en fin, otras cosas, pero es nombre cuando se nombra
el nombre propio de los objetos, las cosas, los animales, entonces el sustantivo se dice que es propio. También hay otros sustantivos que son individuales o colectivos. Por ejemplo, los individuales se refieren a cosas, objetos o seres individuales. Por ejemplo, árbol. Vamos a ponerle la tilde a árbol en la A. Recuerden que empieza en mayúscula cuando escribo una palabra. Y por ejemplo pez. Un pez, un árbol. Eso nombra a dos objetos de nuestra naturaleza y un animal que son individuales. Pero cuando hablamos de sustantivos colectivos es porque aluden a un conjunto, a un grupo mayor. Entonces, por ejemplo, cuando un árbol está en medio de un bosque, aquí cuando nombro el bosque es un sustantivo colectivo. Mire que colectivo alude como a varios, a encuentro y agrupación de conjuntos, así como aquí hay un solo pez, no, hay un conjunto de peces y ese conjunto de peces se llama cardumen. Esto ya lo habíamos hablado en otra clase, esta palabra la deben tener en sus bitácoras. Recuerden que las bitácoras sirven para registrar esta información y que ustedes luego puedan preguntar las inquietudes a sus maestros, familias, pero además para que puedan profundizar en estos elementos. Entonces, bueno, encontramos que hay sustantivos individuales y colectivos. Los individuales se refieren a cosas, objetos y seres individuales y los colectivos aluden a un conjunto de cosas, personas, objetos, animales. Pero también hay sustantivos concretos y abstractos. Los concretos son los que percibimos mediante nuestros sentidos, es decir, aquellos que podemos tocar, oler, ver, escuchar, sentir. Por ejemplo, ¿lo podemos tocar? Sí, un lápiz. Un lápiz lo tomamos entre nuestras manos para poder escribir. Entonces, el lápiz lo podemos sentir, lo podemos tocar, lo podemos oler. También una maleta. Es concreto. Está ahí, la podemos ver. Un maletín, le voy a decir mejor maletín. Pero hay otros sustantivos que son abstractos. ¿A qué les suena eso de abstractos? Yo busqué para mi bitácora educativa y me encontré con una alusión que se hace desde el arte a esa palabra de abstracto y entonces dice, no es real, trabaja con una visión personal del artista y deja de lado las formas concretas, es decir, trabaja como con figuras geométricas y formas así como muy desconocidas, pero no se puede percibir por los sentidos. Son aquellas cosas como que es muy difícil aprender desde el cuerpo. Entonces, miren, se usan para nombrar ideas o valores que existen, pero no se ven, no se tocan, no se escuchan. Un ejemplo de una cosa, de un sustantivo abstracto, el amor. Entendemos de qué se trata porque es, digamos, un valor compartido, es una palabra que reconocemos como sociedad y como colectivo. Sin embargo, eso como que uno no lo puede tocar. Si yo les preguntara a ustedes, niños y niñas, ¿dónde sienten el amor? Ay, es que yo te amo. ¿Dónde se siente eso? Acá, en la barriguita, en las manos, ¿cierto? Y lo podemos tocar. No, figurativamente, tal vez podamos decir, no, es que yo amo mucho a la otra persona y a través de los abrazos, de las caricias, le demuestro mi afecto, pero no se puede como tocar o no se puede, realmente no existe ahí como una sustancia que podamos tocar. Entonces, el amor o la felicidad. Miren que son cosas como abstractas. También hay sustantivos, ya con voy cerrando esta larga introducción porque me parecía importante referir estos elementos, contables y no contables, como su nombre lo indica. Es muy fácil, lo van a definir ustedes en casa. Los contables pueden separarse en unidades, es decir, son entidades que se pueden contar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dicen, profe, yo tengo 4 amigos, ¿se pueden contar? Sí, 1, 2, 3, 4. Tengo 10 amigos, tengo 20, tengo 100. Son unidades contables, ¿cierto? Cuando referimos sustantivos. Profe, es que yo tengo 2 mascotas, un gato y un perro. Profe, es que yo tengo como 20 juguetes y 10 de ellos son carros y 10 de ellos, digamos, son peluches. Miren acá, 8 animales.
Entonces, los sustantivos contables que se pueden contar y los no contables designan entidades que no tienen unidad. Por ejemplo, el agua. ¿El agua la podemos contar? No. Y por ejemplo, cuando yo digo generosidad, que es un valor que trabajamos mucho en la escuela, o tolerancia, eso se puede contar. Entonces hablamos de sustantivos no contables. Y ahí sí llegamos a nuestro tema específico del día, que es los sustantivos que tienen que ver con singular y plural. Entonces, miren, los sustantivos tienen un determinado género. ¿Cómo así? Sí, los sustantivos son femeninos o masculinos. Por ejemplo, cuando yo digo el árbol, ¿ese género será femenino o masculino? El. Cuando digo el, alude a que es un sustantivo masculino. Entonces el árbol es un sustantivo masculino. Y cuando digo la luna o la niña, la escoba, la luna, la es un sustantivo femenino. Entonces la luna, sustantivo femenino. Entonces cuando hablamos de el y los, hablamos de sustantivos masculinos que tienen género masculino. Y cuando hablamos de la y las, hablamos de que es un sustantivo que tiene género femenino. Ustedes van a responder esto en sus casas. El perro, ¿qué género tiene ese sustantivo? ¿Cuál es el género de ese sustantivo? El perro. Es masculino. Y la mesa. La mesa. Es femenino. Pero también los sustantivos tienen un determinado número, es decir, utilizamos cuantificadores para poder nombrarlos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas bicicletas hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay 6 bicicletas. Y es lo mismo de decir bicicleta a bicicletas, agregándole la S. No, bicicleta es cuando nombramos una sola unidad, una sola bicicleta y es singular. Y bicicletas, cuando le agregamos la S, estamos nombrando a más de una. Pueden ser 2 o más de 2. Y ahí es cuando el sustantivo es plural. Por ejemplo, acá, cuadernos. ¿Cuántos hay? Hay 2 cuadernos. O sea, que estamos hablando en plural de esos objetos. Entonces, el singular y el plural, ¿a qué se refiere? El singular se emplea para referirse a una sola persona o cosa. Cuando yo hablo de una sola cosita, por ejemplo, de una mariposa, ¿cierto? Entonces digo la mariposa. Yo que estoy pensando, ¿qué estoy refiriendo ahí? Que es una. Y cuando estoy refiriendo a una sola cosa, quiere decir que es singular. Así como cuando también digo el niño. El niño es singular. ¿Y es sustantivo? ¿Qué género tiene el niño? ¿Masculino o femenino? Y la mariposa, escríbanlo ahí en sus bitácoras. ¿Qué género? ¿Masculino o femenino? Entonces, repasemos. Singular se emplea para referirse a una sola persona o cosa, una solita. Cuando yo digo la escoba, es singular. Cuando yo digo la cámara, es singular. Mi cama, singular. Diferente a cuando hablamos en plural, ¿cierto? Cuando hablamos de plural, es porque estamos nombrando la existencia de más de una persona o cosa. Es decir, estamos refiriéndonos a varias cosas, ya no solo a una, sino a más de una. Ya cuando es más de una, ya hablamos de plural. Entonces, ¿cuántas mariposas hay ahí, por ejemplo? Hay 3. 1, 2, 3. ¿Hay más de una? Sí, hay 3. Entonces, ahí es cuando hablamos en plural. Y ya no decimos entonces la mariposa, sino que hay que agregarle una S al final. ¿Qué decimos? Mariposas. Mariposas. Miren,
y esa S cambia totalmente el significado de la palabra. Es decir, decimos mariposa y nos referimos a uno. Cuando decimos mariposas, ya uno se imagina varias mariposas. Entonces cambia un poquito la imagen que nos podemos hacer de esa palabra. Y no es lo mismo decir, sí, yo soy maestra de un niño, de Juan. Yo soy maestra de Juan. A decir que soy maestra de varios niños. Entonces miren acá, los niños. Le agrego la S y ya estoy enunciando el plural de esa palabra, que es niño, pasó a niños y es en plural. No se preocupen que si está enredadito, si todavía no lo tenemos claro, vamos a ir aclarándolo con estos ejemplos. A mí me gustan mucho los ejemplos por eso, para poder practicar. El plural entonces se puede formar añadiendo una S al final. Miren que en la anterior, ¿qué hicimos? Añadimos una S a mariposa para nombrar que eran varias, que estábamos aludiendo a varias mariposas. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, cuando estoy hablando en singular, miren singular, porque estamos hablando de un solo objeto, que es la impresora, simplemente digo impresora. Pero si voy a hablar de varias impresoras, en este caso de 3, entonces yo debo agregar la S y esto hace que ese sustantivo sea plural, es decir, que me estoy refiriendo a varias impresoras. Entonces, cuando me refiero a varias es plural y cuando me refiero a una sola es singular. Ustedes van a hacer este solitos, yo no los voy a ayudar tanto. En sus bitácoras van a escribir este de acá, árbol. ¿Es singular o es plural? Respondan ustedes allá en casa. El plural de por ejemplo, de esta palabra árbol, se puede generar, se puede crear añadiendo la E y la S, añadiendo es. Entonces, árbol, los que ya respondieron, vamos a ver, árbol, así como está, es singular, porque se está refiriendo solo a un árbol. Pero cuando yo digo árboles, es plural. Y mire que le agregué la E y la S. ¿Cómo vamos hasta ahí? Piensen en objetos, en cosas o en animales que ustedes tengan cerca o en sus casas y van a hacer el ejercicio en su cuaderno. Van a enunciarlos en singular y en plural para que vamos practicando también y luego podamos escribir una linda historia. Practicar esto y estas palabras lo que hacen es ampliarnos el léxico, la mirada que tenemos de las cosas o también reconocer esto del plural y singular para nuestras historias, para las narraciones que vamos creando. El plural entonces, si una palabra termina en Z, se reemplaza por la terminación CES para formar el plural. Entonces, por ejemplo, tengo el singular de avestruz, miren, una avestruz, y entonces nos dice esta regla ortográfica, y esta regla dice, si la palabra termina en Z, se reemplaza por la terminación CES. Avestruz termina en Z, miren esta Z de acá. Entonces, cuando voy a hablar en plural, es decir, de varias avestruces, la terminación es CES, avestruces. Por ejemplo, yo tengo un lápiz. Termina en Z, ¿cierto? Y si aquí está en singular, lápiz. Singular porque estoy refiriendo a un solo lápiz, a un solo objeto. Pero si yo lo voy a poner en plural, entonces miren, lápices. Y aquí sí está en plural.